Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad. Está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad. Está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Señor, te reconocemos y tu palabra escuchamos. Tus caminos seguiremos y tu ley de amor cantamos. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad. Está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Se acerca, Señor, tu día, en el que todo florece con su luz y su alegría, y el camino resplandece. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad. Está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti,
ni retires de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. De la carta a los Hebreos. Hermanos, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también mi servidor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él le respondió: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale la gloria a tu nombre.
Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel, pero Jesús les dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo, ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Acérquense los que van a ser admitidos como candidatos a las sagradas órdenes. Piña Hernández Juan Rodrigo. Mendoza Banda José María. Rodríguez Tristán Gabriel. Rocha Estrada Héctor Alexis. Salazar Servín José Saúl. Muñoz Aldape Zacarías. Guerrero Telles José Carlos. Soto Rocha Tirso. Estrada Pérez Diego Francisco. Claudio Mejía José Luis. Camacho Horta José de Jesús. Zúñiga López Edgar Miguel. Cerda Reynoso Cristian Roberto. López Castillo Jesús Francisco. Zamora Córdoba Luis Ernesto. Salazar Servín Luis Guillermo. Sánchez Palacios Javier.
Una de las frases del Evangelio de hoy, frase dura, difícil de entender: el que no aborrece su vida, la perderá. Este es el espíritu del mensaje de la palabra de Dios el día de hoy. Y por otro lado también se habla de amar la vida. Esto tiene una relación con una realidad de frente que es la muerte, la vida y la muerte. En los países de la Europa central hay una costumbre por estos días antes de la Semana Santa de que los niños hacen unos monitos en forma para representar la muerte y van y la tiran al río o a alguna parte donde ellos jueguen. Esta tradición no es cristiana, pero quiere expresar ese tiempo santo de la semana de la pasión, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Jesucristo no hizo a un lado la muerte para entrar a la vida. Jesucristo atravesó la muerte para entrar a la vida eterna, para resucitar. ¿Qué es conservar la vida? Todos los seres humanos tenemos inscrita en nuestra naturaleza la respuesta inmediata a defender la vida. Nos dan miedo los peligros. Y hoy, por ejemplo, una de las cosas que mucho se insiste, incluso con esa pérdida del sentido de la libertad. Hoy se habla más de la seguridad, hoy se habla más por el ambiente que vivimos, que de defender la libertad. Y no hay seguridad si no hay libertad. Y nosotros estamos en este momento, hablando de México, estamos en un peligro de hacernos una cultura de solo querer estar seguros, pero perdemos el sentido de la libertad. Eso, comentario aparte. Hay muchas formas de amar la vida. Desde el día en que nacemos, nosotros tenemos un sentido de defendernos, de ir creciendo, de ir haciendo preguntas para comprender nuestra realidad. El niño hace preguntas, el niño no se pregunta. El niño hace preguntas para tener respuestas. Y esta es una lección para toda la vida, aún ya mayores. Toda persona que pregunta tiene derecho a una respuesta. Y eso tiene una relación muy importante con nuestra vida. Para mucha gente, conservar la vida es hacerse un entorno en torno a Él, alrededor de Él, centrado en Él, pues de tener estudios, de tener un título, de ganar dinero, de tener una casa, en torno a Él, en torno a Él y en torno a Él. Y para mucha gente eso es conservar la vida y amar la vida. Mucha otra gente tiene una perspectiva un poquito más, podríamos decir, significativa. Además de tener eso en la vida, un trabajo, una casa, hay gente que lee, hay gente que se cultiva, hay gente que tiene
un deseo de formar parte de una organización social para hacer el bien, etcétera, etcétera. Y también esa es una forma de conservar la vida. Pero la forma como Cristo nos presenta a nosotros y que le hemos explicado, que le hemos pedido en la oración: Señor, aumentanos el grado de amor para que podamos llegar a la verdadera vida. Y para nosotros cristianos, conservar la vida significa entrar por ese camino de amor y de obediencia. Esto lo explica ese bello himno de Jesucristo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Y para nosotros no hay otro camino. El camino cuando Cristo dice: si el grano de trigo no muere, es decir, si el grano de trigo no se entierra para que desfogue toda la potencialidad que un grano tiene en sí mismo y produzca fruto, no sirve de nada. El camino es la muerte, el camino es la obediencia, el camino es el amor. Y ese es el camino de Jesucristo. Cuando nosotros tomamos en nuestras manos la Sagrada Escritura y vemos los distintos momentos de la vida de Cristo, se entra por ese camino de Getsemaní, el camino de la donación, el camino del amor, el camino de la trascendencia. Y ese ejemplo nos lo ha dado Jesucristo el Señor. No hay otro camino para un cristiano más que el camino de la cruz, el camino de la muerte, el camino del amor. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros cristianos en todas las vocaciones que tenemos? ¿Qué es lo que nos impide a veces en la vida ordinaria de nuestra existencia entender ese camino? Cuando nosotros en la vida nos formamos castillos que no corresponden a nuestra vida. Intereses, que eso se llama intereses, no convicciones, no verdades que dirigen nuestra vida, sino intereses. Hay gente que tiene intereses, pero no tiene convicciones. Y eso nos puede acontecer a nosotros, al clero, y le puede acontecer a todo cristiano. ¿Y saben cómo se llama eso? Eso se llama perder la memoria, o dicho de una forma, de otra forma positiva, es conservar la memoria. Cuando nosotros hablamos de memoria, generalmente nos vamos inmediatamente a acordarnos de cosas, a tener, cuando dicen, uno repite un nombre, un teléfono, dice, qué buena memoria tiene. Esa es una parte. Pero conservar la memoria significa estar en la verdad en la vida. Estar en la verdad en la vida. Y eso, ¿saben dónde se vive? En la niñez. Un niño es sencillo, un niño es humilde, un niño sabe obedecer, un niño no tiene pretensiones, un niño se alegra con lo sencillo, un niño tiene esa sabiduría que Dios nuestro Señor le ha plantado en su corazón. Y eso se llama permanecer en la vida. Cuando nosotros de grandes seamos externamente lo que seamos,
o hayamos adquirido, o los dones que Dios nos ha dado, llámese carrera, llámese estudios, llámese títulos, llámese órdenes, llámese lo que es añadidura. Es añadidura. Cuando nosotros nos despegamos de la memoria, de lo que somos, de niños, donde permanece nuestra verdadera esencia. De niños no nos avergonzábamos, o no se avergüenza la gente de tener una casa humilde, y la gente va creciendo y después se va haciendo egoísta y soberbio y muchos se avergüenzan de su propia familia, incluido el clero. ¿Qué es lo que pasó? Pasó que se va perdiendo la forma de vida, la memoria. Se llega al seminario sencillo, humilde, van pasando los años, se va complicando la vida, llega a ser clero, se complica la vida. Hay una ruptura de la memoria. Esto a propósito de saber qué es conservar la vida. ¿Qué es conservar la vida? Esto a propósito de lo que Dios nuestro Señor les está pidiendo a ustedes, queridos seminaristas, me ha pedido a mí y le ha pedido a mis hermanos presbíteros. Hay dos cosas para conservar la memoria: la simplicidad y la armonía. A mí me gusta hablar más de armonía que de realización y que de felicidad. ¿Qué es la realización? Cada quien la entiende y cada quien la vive como piensa. Pero la armonía, eso es una estructura válida para todos. La simplicidad del niño. Por eso Jesús decía: vean a los niños, y aquel que se haga como niño, ese obtendrá el reino de los cielos. Y cuando quiso hablar de la ruptura de la memoria, Jesús habló de la ruptura de la memoria. Dijo: aquel que escandalice a un niño es digno de que le cuelguen una piedra y lo tiren al mar. Se necesita la simplicidad. Para entrar en el camino de la cruz se necesita la simplicidad, el ser simple, el no volverse complicado. Y de grandes nos volvemos complicados, soberbios, no obedecemos. Y después de ese grado de armonía es lo que da la estructura de la verdad en mi vida, del bien, de la belleza en mi existencia. Y ese camino es solamente la cruz, la renuncia. Cuando el que ame el dinero, el que ame el placer desordenado, el que se ame a sí mismo, el que no quiera hacer el bien y no quiera ir, en el caso concreto nuestro, el que no quiera ir a donde la iglesia y el obispo lo envíen, o aquel que ame demasiado su yo, no se meta ni de político ni de sacerdote, porque eso no es el bien común. Esa no es la vida. El que no tenga una vida digna en privado y en público, ni le entre por ahí. Así es de que esto es lo que hoy Cristo nos está diciendo. Aquel que quiera seguirme, renuncie a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y este es lo que ustedes están comenzando, queridos jóvenes.
Y en eso es tiempo de pensarlo. Hoy estamos viviendo en la iglesia un momento, yo no le llamaría solamente difícil, sino estamos viviendo una ruptura profunda, que es una ruptura también de la sociedad, del entender la vida de la sociedad y del entender la vida también al interno de la iglesia. Quiera Dios nuestro Señor que en ese Getsemaní que deben vivir aquí se debe vivir el Getsemaní, el silencio, el silencio orante, el silencio profundo y decir: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y este es el verdadero sentido de los ministerios y de las órdenes en la vida de la iglesia. No hay otro. Aquel que trate de buscarle otro sentido y aquel que trate de buscarle otras formas, está equivocado. Quiera Dios nuestro Señor, estamos a unos días de acompañar a Jesús en este momento glorioso que a través de la muerte Él vence lo que no le da sentido a la vida, que es la muerte. Los existencialistas, la filosofía existencialista dice que el hombre, el ser humano, es un ser para la muerte. Totalmente equivocados. Nosotros estamos hechos para la vida, pero la vida en Cristo se consigue viendo dónde va pisando el Señor y querer seguir a Jesucristo. Que así sea. Queridos hijos, los pastores y maestros encargados de formarles y todos aquellos que los conocen, me han dado testimonio de ustedes y yo confío plenamente en su parecer. Por consiguiente, les pregunto, antes de que ustedes acepten esta responsabilidad que se les va a encomendar, ¿quieren, respondiendo al llamado de Dios, continuar preparándose debidamente de tal manera que se hagan aptos para recibir en el momento oportuno el orden sagrado y puedan así desempeñar con dignidad el ministerio que la Iglesia les confía? Sí, quiero. ¿Quieren ir formando su espíritu de modo que puedan servir fielmente a Cristo el Señor y a su cuerpo que es la Iglesia? Sí, quiero. La Iglesia recibe su propósito con alegría. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ustedes ha comenzado. Oremos.
Escucha, Señor, nuestras súplicas y dígnate bendecir a estos hijos tuyos que desean consagrarse a ti para el servicio de tu pueblo. Concédeles que perseveren en su vocación y unidos con amor sincero a Cristo sacerdote, lleguen a ser aptos para recibir dignamente el ministerio apostólico. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, presentemos nuestras oraciones por la Iglesia, por estos hermanos nuestros que desean consagrarse al Señor, por nosotros aquí presentes. Y hoy día también pidamos por nuestra comunidad del seminario para que el Señor venga a darnos los dones que necesitamos. Después de cada petición diremos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que el Redentor del mundo, que se entregó a la muerte para vivificar a su pueblo, libere a la Iglesia de todo mal, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Redentor del mundo, que oró en la cruz por quienes lo crucificaban, interceda ante el Padre por los pecadores, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Redentor del mundo, que experimentó en la cruz el sufrimiento y la angustia, se compadezca de los que sufren, les dé su fortaleza y paciencia, y ponga fin a sus dolores, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Redentor del mundo, que a nosotros, sus siervos, que en estos días nos disponemos a recordar con veneración su cruz, nos reconforte con la fuerza de su resurrección, oremos. Te rogamos, óyenos. Todo esto, Padre, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino. Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría, el
pan que nos alimenta y el lugar de cada día. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo, y serán para nosotros alimento en el camino. Te ofrecemos nuestras vidas y el vino que te empleamos, el pan que hemos preparado y ofrecemos en el altar. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo, y serán para nosotros alimento en el camino. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre Santo, ahora que nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad, reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, llegados a las montañas santas, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito
Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Alfonso, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, digamos todos: Padre nuestro, que estás en el cielo,
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de un mismo Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a esta mesa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La recepción de la Sagrada Comunión será con la mano derecha, dedo pulgar e índice. La mano izquierda se pone debajo como signo de reverencia. Se comulga delante del sacerdote que les dé la comunión. Gracias. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois los amigos que quise escoger,
sois palabra que intento gritar. Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Pueblo en marcha por el desierto ardiente, horizontes de paz y libertad. Asamblea de Dios, eterna fiesta, tierra nueva,
perenne y heredad. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Gracias por habernos acompañado. Sigue nuestras transmisiones en Radio Cristo Rey.